Hola, mi nombre es Mario Steinberg y nos volvemos a encontrar para continuar con la clase de ensilaje. Luego del corte picado, el paso siguiente en la confección del silo es el acarreo, que consiste en el traslado del forraje picado al lugar en donde se está confeccionando el silo. Debemos recordar que el terreno donde se confeccionará el silo debe ser elevado, con buen drenaje y limpio. Una superficie pareja y libre de piedras y restos de tallos es fundamental en el caso de silos bolsas para evitar la rotura de la bolsa y la entrada de oxígeno. El acarreo se puede hacer con acoplado forrajero, acoplado volcador o camión volcador. La elección de la maquinaria va a depender del volumen de forraje que se deberá transportar en función de la cantidad de material que se está entregando en la picadora. Es importante tener en cuenta que el material que se pica debe ser trasladado al lugar de confección lo más rápido posible para evitar pérdidas por respiración y calentamiento del forraje. Una vez que el forraje llega al lugar de confección, si es un silo torta o puente, el material se debe desparramar uniformemente en toda la superficie que va a ocupar esta reserva. El espesor de la capa debe ser de 10 centímetros para lograr un buen compactado y eliminación del oxígeno. Si trabajamos con capas mayores a lo recomendado al momento de compactar, en los 10 centímetros superiores se va a compactar bien y en los restantes centímetros hacia abajo la compactación no va a ser buena y quedarán espacios con aires entre las partículas del forraje picado. Para la tarea de compactado se utiliza un tractor con goma angosta al que se le suele enganchar un rolo o pata de cabra. La finalidad es comprimir el forraje para eliminar el oxígeno presente y por eso se utilizan neumáticos angostos y rolos que permitan aplicar una alta presión por unidad de superficie. El compactado debe estar coordinado con el desparramado de la siguiente manera. Una vez que el material queda desparramado en una capa de 10 centímetros, se comienza a compactar haciendo que el tractor pise por toda la superficie del silo. Luego que el forraje no se puede compactar más, se desparrama otra capa de 10 centímetros y se vuelve a compactar. Esta operación se repite hasta que el silo esté terminado. Debemos remarcar que el tractor que desparrama y compacta no debe salir de la superficie del silo, es decir, que sus neumáticos no deben ensuciarse con tierra, porque en la tierra están las estructuras de resistencia de los Clostridium, que son bacterias no deseadas en el silo. A continuación se presenta un cuadro con la cantidad de material tal cual de diferentes cultivos que puede ser almacenado en bolsas de 9 pies. Cuando se emplea la expresión tal cual, hace referencia al forraje verde, es decir, la materia verde. Conociendo los metros cúbicos totales de la bolsa y la cantidad de materia verde almacenada, se puede determinar la densidad del silo expresada en kilogramos de materia verde por metros cúbicos. Una vez terminado el silo, este se debe tapar con una película de polietileno y se debe sellar para que no ingrese el oxígeno. Luego se colocan cubiertas para evitar que el viento dañe el plástico y se pierda la impermeabilidad al aire y el agua de lluvia. En este caso, se observa un silo puente con paredes laterales de cemento perfectamente tapado. En cuanto a la diagramación de la logística del tapado, es fundamental haber presupuestado cuánto plástico se va a usar, disposición de las mantas, contar con los neumáticos suficientes para cubrir la manta y que no flamee. Si fuera factible, se puede usar un doble tapado para reducir el riesgo de ingreso de oxígeno por las roturas de la primera manta. En la siguiente foto se observa un silo puente cuyas paredes son dos silos bolsas. Entre las dos bolsas previamente llenas se desparramó y compactó el resto del forraje y luego se cubrió con una manta plástica. En este caso se utilizaron pocas cubiertas de sujeción. Aquí podemos ver un silo sin tapar. En la foto de la derecha se observa una capa externa de color más oscuro que el resto del silo. Este cambio de color corresponde a la pérdida que se produce en la capa del silo que está en contacto con el aire. Un silo sin tapar va a tener mayores pérdidas que uno tapado correctamente. A continuación observamos las pérdidas que se producen en los silos utilizando diferentes tipos de cobertura. En el caso de que una vez compactado el silo no se tape, las pérdidas por deterioro serán del 34% o mayores.
Si colocamos una capa de tierra de 20 centímetros por encima de toda la superficie del silo, las pérdidas estarán alrededor de un 25%. En cambio, si cubrimos el silo con una película de polietileno de 100 a 200 micrones, las pérdidas se reducirán al 12%. En el caso del silo bolsa, no es necesario realizar el desparramado del material, ya que el camión volcador descarga el material picado sobre la máquina embolsadora y se va llenando la bolsa. El compactado del material se realiza mientras se produce el llenado de la bolsa y para asegurarse un buen compactado se debe controlar que el estiramiento de la bolsa se encuentre dentro de los valores recomendados por el fabricante. Un estiramiento mayor al indicado puede provocar roturas o alterar la impermeabilidad al oxígeno de la bolsa y en consecuencia afectará la conservación del forraje almacenado. Aquí podemos ver cómo se está llenando una bolsa. Una vez que se comienza a embutir el material, la máquina embolsadora va empujando el camión volcador hacia adelante. Es importante que la bolsa se llene de forma pareja sin que queden espacios de aire en su interior. También observamos que el terreno donde apoya la bolsa está bien nivelado, libre de malezas, cascotes de tierra y restos de cosecha para evitar la rotura de la bolsa. A continuación podemos observar una máquina embolsadora de grano húmedo. En este caso, la reserva que se está confeccionando tendrá una alta digestibilidad y aporte de energía debido a que solo se está embolsando el grano y no la planta entera. Resumiendo, los pasos a seguir para la confección de un silo bolsa son el cortapicado, acarreo, embolsado y cerrado de la bolsa.